La Unión Europea se muestra cada vez más debilitada y las principales potencias del bloque empiezan a reconocer que no puede seguir por la vía hostil hacia Moscú. Las tensiones al interior de Bruselas dejan expuestos los verdaderos intereses de las políticas belicistas y quienes responden a ellas. Las potencias más importantes de la Unión Europea empiezan a abrir los ojos mientras Bruselas termina de enviar el sexto paquete de sanciones contra Rusia, debilitado por todas las excepciones que tiene que hacer para no mostrar las fracturas del interior del organismo. Los mandatarios de Alemania, Francia e Italia reconocen que deben acercarse al Kremlin para evitar que la crisis global se siga agravando a pasos agigantados, desafiando de esta manera a la postura de la titular de la Comisión Europea y los países aliados a ella. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Preocupados por la agudización de la crisis alimentaria, energética y económica, Alemania, Francia e Italia vuelven a dialogar con Moscú. Esto deja muy debilitada la postura en bloque de los países europeos con respecto al conflicto y las sanciones. Las medidas de presión hacia Moscú están mostrando un serio desgaste al interior de la unidad de la Unión Europea. Los paquetes de sanciones afectan tanto al sancionado como a los sancionadores, sin producir un efecto disuasivo. La moneda eslava se convirtió en la más fuerte del primer semestre y los ingresos por los hidrocarburos a las arcas del Kremlin superan cifras récord por el aumento de los precios de los combustibles fósiles. A esto se suma la imposibilidad de Bruselas de concretar de manera unánime la implementación de las sanciones. Países como Hungría, Eslovaquia y República Checa no son parte del embargo del petróleo ruso sancionado en el último paquete de sanciones. De no haber concedido esas excepciones, la Unión Europea habría tenido que aceptar la falta de consenso para aprobar el sexto paquete contra la potencia euroasiática. La situación de debilidad es patente y los líderes de las potencias europeas occidentales empiezan a tomar nota. El presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán Olaf Scholz mantuvieron comunicaciones telefónicas con el mandatario ruso para pedirle una liberación de las rutas de comercialización de buques cerealeros por la zona del Mar Negro, pedido al que se sumó el mandatario turco Tayyip Erdogan, a lo que sumó una propuesta de diálogo para reducir las hostilidades entre los bandos enfrentados y así poder evitar la crisis que se pronostica para los próximos meses en términos alimentarios y energéticos. Pese a mantener sus posturas agresivas, otorgando sus votos para las sanciones y las políticas de presión creadas desde Bruselas, tanto Francia como Alemania empiezan a darse cuenta de que no existe posibilidad de seguir en ese camino. La estrategia adoptada por Macron y Scholz es acercarse cada vez más al líder ejecutivo del Kremlin para reanimar la posibilidad de un diálogo que contribuya a resolver el conflicto bélico. Sin embargo, mientras Washington y sus aliados sigan enviando armamento, será imposible. La postura de los 27 integrantes de la Unión Europea se encuentra en una tensión cada vez más evidente. Países como Polonia han endurecido su discurso frente a Rusia, alineándose con las declaraciones de Ursula von der Leyen y Joe Biden. Esta situación deja expuesta al menos dos posturas evidentes que tensan al bloque europeo. Por un lado están quienes necesitan que el conflicto cese lo más rápido posible, y por el otro están los que quieren mantener el conflicto activo, así debilitan a la potencia euroasiática. Días antes de las conversaciones con los representantes alemanes y franceses, el mandatario eslavo atendió una llamada del primer ministro italiano, Mario Draghi. Este también le planteó el problema de la crisis alimentaria como tema principal. El mandatario ruso le respondió a Draghi que todo depende de las sanciones de Bruselas, diciéndole de manera indirecta que no puede esperar que la crisis se resuelva sola si el bloque europeo continúa pegándose un tiro en el pie. Italia fue uno de los países más renuentes a la posibilidad de embargar los energéticos rusos, debido a que la industria italiana depende mucho de estos recursos para poder subsistir. Por esta razón, también es uno de los más entusiastas en alentar el fin de las hostilidades.
En este sentido, Mario Draghi anticipó que Roma tiene lista una postura de paz que incluye a la ONU, a la Unión Europea y la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa, la OSCE, generando acciones para presionar al Consejo Europeo presidido por Macron. El primer ministro italiano llegó a reunirse con su par húngaro, Viktor Orbán, para ejercer una presión conjunta al Consejo Europeo, manifestando la apremiante necesidad de un alto al fuego en la zona de conflicto. El fracaso de las políticas llevadas a cabo por Bruselas se pone en evidencia con la lista de países que fueron autorizados por el bloque europeo a comprar el gas en rublos. Alemania, Austria, Francia, Hungría, República Checa, Italia, Eslovaquia y Eslovenia ya tienen cuentas en Gazprom Bank. Frente a esta actitud se encuentra la postura de Polonia, históricamente confrontativa con Moscú. Sin embargo, antes de que se iniciaran las hostilidades a principios de año, Varsovia tenía fuertes conflictos con el bloque europeo y se hablaba de un posible Polexit, como analogía al Brexit. Sin embargo, hoy es el principal aliado de la narrativa de von der Leyen en el Parlamento Europeo. Mientras que la titular de la Comisión Europea observa que Alemania, Francia e Italia llevan a cabo una política guiada por sus propios intereses. Esta tensión se hizo evidente en las declaraciones del presidente polaco Andrzej Duda, quien cuestionó a Scholz por la demora en el envío de blindados para reemplazar a aquellos que Varsovia ya había entregado a Kiev. El polaco habló de decepción y desconfianza, apuntando directamente a la posición ambigua que viene desplegando Scholz desde el inicio de la invasión, lo que deja en evidencia que las políticas de la Unión Europea no son para solidarizarse con Kiev, sino para confrontar a Moscú. En la misma sintonía se manifestaron Estonia, Letonia y Lituania, quienes mantienen la misma postura frente a lo que consideran una posición permisiva de Alemania para con el gobierno ruso, pidiendo una actitud más agresiva de Berlín en este sentido. Por su parte, Macron, Scholz y Draghi se preguntan si las sanciones tienen el efecto buscado sobre la economía rusa y hasta cuándo soportará la población europea los daños colaterales de la guerra. La inflación está comiendo sus ingresos y el desarrollo de sus naciones se ve comprometido. Si bien estos países condenaron las hostilidades, cada vez consideran que las políticas sancionatorias no son la solución, sino todo lo contrario. Una mayor presión sobre Moscú podría alargar aún más el conflicto y, consecuentemente, arrastrar a toda Europa a una espiral de recesión económica. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.